Buenos días, aquí estoy con otra oración de las que se propusieron el año pasado para el análisis en la prueba de selectividad en Andalucía. En este caso se trata de una oración que figuraba en el examen suplente de junio. Por si no lo sabéis, las universidades andaluzas proponen un examen para junio y otro para septiembre, y además un examen suplente tanto para junio como para septiembre, por si se da el caso de que no se pueda realizar la prueba en algún tribunal a la misma hora y haya que repetirlo en otra ocasión, etcétera. Bueno, esta pertenece al examen suplente, es una oración aparentemente sencilla. Hay cada vez más personas que se sienten libres porque pueden elegir sus cadenas. Se trata de una oración compleja. Recordad la diferencia que este año hemos establecido entre oraciones simples, las que tienen un único núcleo verbal, y después las oraciones que tienen más de un núcleo verbal. Estaban las oraciones compuestas y las oraciones complejas. Las oraciones compuestas son aquellas en las que los verbos y las palabras que dependen de cada verbo se encuentran al mismo nivel. Es lo que habitualmente hemos analizado como oraciones coordinadas, y decíamos, bueno, oraciones compuestas coordinadas, pues del tipo que fuesen, copulativas, adversativas, etcétera, ¿no? Por otro lado, están las oraciones complejas, que son aquellas en las que existe una relación de dependencia sintáctica entre los verbos, es decir, que hay un verbo del que dependen las otras relaciones oracionales de manera directa o de manera indirecta. En este caso estamos ante una oración compleja porque su verbo principal o el núcleo verbal principal es el verbo hay, del que dependen los demás núcleos verbales que aparecen en la oración. El núcleo verbal se sienten y el núcleo verbal pueden elegir. Bueno, vamos a proceder al análisis, ¿no? Se trata de una oración compleja, como siempre. Hemos identificado el verbo principal, que es hay. El segundo paso es identificar el sujeto y el predicado de ese verbo. En este caso nos daremos cuenta que no existe sujeto. Se trata de una oración impersonal, de ese tercer tipo de impersonales que hemos estado viendo, que son las impersonales construidas con el verbo haber o hacer en tercera persona del singular. No es posible identificar la existencia de un sujeto para ahí. Por tanto, todo lo que tenemos aquí será predicado. Añadimos un nivel, a ver si el programa me deja, que no me deja, vamos a empezar desde el principio ahora. Añadimos un nivel y todo lo que aparece en la oración pues sería el grupo verbal predicado, un predicado verbal. Es un predicado verbal que como no tiene sujeto, pues aquí mismo podemos indicar que se trata de un predicado verbal impersonal. Impersonal. Correcto. Añadimos un nivel para poder analizar después. En este grupo verbal ya hemos visto que hay un núcleo del predicado, que es hay, del que dependen dos complementos. El primero de esos complementos es un complemento circunstancial, cada vez. Añadimos complemento circunstancial, se trata de un grupo nominal. Y el segundo complemento es un complemento directo, que ocuparía todo el resto de la oración. Complemento directo, que es también un grupo nominal, porque su palabra más importante, la palabra núcleo, es la palabra personas. Esa es la estructura básica de la oración hasta este momento. Ahora lo que tenemos que hacer es ir analizando cada uno de esos complementos. Vamos a comenzar por el complemento circunstancial, pues porque es el más breve, ¿no? Cada vez. El núcleo de este complemento circunstancial es el sustantivo vez, no tiene mayor problema, pero quizás sí nos plantea algún problema la palabra cada. La palabra cada, os recuerdo que se trata de un determinante indefinido. Determinante indefinido, y por tanto la estructura del grupo nominal no tiene mayor problema. Más quebraderos de cabeza nos puede generar el complemento directo. Vamos a él. Añadimos el nivel para indicar en primer lugar cuál es el núcleo, que es el sustantivo persona, y después las palabras que dependen de este núcleo. Del sustantivo persona vemos que existen dos dependencias o dos grupos de palabras, dos conjuntos de palabras que dependen de él. Por un lado,
está el adverbio más, que lo modifica. Indicamos que se trata de un adyacente, aunque algunos hayáis podido utilizar o soláis utilizar otros términos como modificador, etcétera, ¿no? Bueno, un adyacente, y es un adyacente que es un grupo adverbial, con lo cual ese problema lo tenemos resuelto. El otro grupo de palabras que complementa a persona comienza en que y termina en cadenas. Se trata de una oración subordinada adjetiva en función de adyacente. Nos dice una cualidad o nos restringe el significado del sustantivo persona. No estamos hablando de todas las personas del mundo, sino solamente de aquellas que se sienten libres porque pueden elegir sus cadenas. Por tanto, todo eso sería el adyacente, que es una subordinada adjetiva. Añadimos el nivel para centrarnos ahora en esta subordinada adjetiva en función de adyacente. En esta subordinada adjetiva vemos que hay dos verbos, dos acciones verbales. Una es la acción de sentir y otra es la acción de poder elegir. En un caso se trata de un verbo, en el otro caso, poder elegir, se trata de una perífrasis verbal. De estas dos subordinadas adjetivas, la principal, de estas dos acciones verbales, la principal es sienten, que sería, por tanto, el núcleo del predicado de la subordinada. ¿Cuál es el sujeto de ese verbo sentir? Obviamente, si pensamos en la oración, nos daremos cuenta que los que realizan la acción de sentir pues son las personas de las que estamos hablando. Las personas están fuera de la subordinada adjetiva, pero está representada en ella por el pronombre relativo que. Por tanto, el pronombre relativo que sería el sujeto, que es un grupo nominal. El resto, pues sería el predicado. Marcamos que es el predicado verbal y aceptamos. Añadimos un nivel, vamos a comenzar por el sujeto para que no se nos olvide indicar que está formado exclusivamente por un núcleo, que es un pronombre relativo, y en el predicado añadimos también el nivel e indicamos el núcleo de este grupo verbal. El núcleo de este grupo verbal, como os he dicho antes, es sienten, pero fijaos que sienten lleva adelante un se. ¿Qué hacemos con este se? Recordad que este curso hemos visto que hay 7 valores de se. 3 valores de la palabra se como pronombre y por tanto desempeñando una función sintáctica en la oración, pero que a su vez hay 4 valores de se en los que no se lo puede considerar pronombre, sino como una marca, un indicador, bien de pasiva refleja, bien de impersonal, bien un dativo ético, o bien formando parte de unos verbos que conocemos o que llamamos verbos pronominales. Esta última situación es la que nos encontramos en sentir. Si visitáramos el diccionario, la entrada que el diccionario de la Academia nos da del verbo sentir, yo la he seleccionado aquí, veréis que nos da 14 acepciones del verbo sentir, pero las podemos organizar en dos grupos. De la 1 a la 8, estas 4, son las acepciones del verbo sentir como verbo transitivo y por tanto sin obligatoriedad de llevar un pronombre para construirlo. En cambio, en las acepciones siguientes, de la 9 a la 14, fijaos que en todas ellas van introducidas por una abreviatura que nos indica que se trata de un verbo pronominal, es decir, de un verbo que se construye con un pronombre de primera, segunda o tercera persona y que cambia el significado, ¿no? El sentido del verbo respecto al uso transitivo. En la oración que nos han propuesto, se sienten libres, coincide con, por ejemplo, la opción 11, ¿no? Hallarse o estar de determinada manera, ¿no? Bueno, pues estaríamos por tanto hablando de un se con uso pronominal. ¿Cómo indicamos eso en la oración? Pues tenemos varias alternativas. O bien marcamos el verbo y el se como núcleo e indicamos aquí, por ejemplo, que se trata de un verbo pronominal, es una forma de indicarlo, o bien marcamos como núcleo siente y bajo la palabra se pues indicamos que tiene un valor pronominal. En los dos casos
pues estaría correcto y queda claro que hemos identificado a la perfección el uso de se. Dentro de este grupo verbal, además del núcleo, resuelto ese problema, nos encontramos con que hay dos conjuntos de palabras. Por un lado está el grupo adjetival libres, el adjetivo libres. Este adjetivo libre nos puede causar algún problema porque alguno de vosotros pensará, ¿qué pinta un adjetivo en este predicado verbal? Los adjetivos, recordad, siempre se tienen que referir a un sustantivo, bien sea de manera directa desde dentro del mismo sintagma, en cuyo caso son adyacentes, o bien sea desde otro sintagma, en cuyo caso se trataría de un atributo si estamos ante una oración de predicado nominal, o bien de un complemento predicativo. En este caso, libres se refiere a las personas, es decir, se refiere al sujeto, al pronombre relativo que sustituye a las personas. Como el predicado no es un predicado nominal, sino que se trata de un predicado verbal, como hemos indicado aquí, porque no lleva un verbo copulativo, no pierde su significación ni nada por el estilo, pues no debemos tener dudas en indicar o identificar este libres como un complemento predicativo. Complemento predicativo que es un grupo adjetival. Lo marcamos. El segundo complemento que lleva el verbo sentirse en esta oración es un complemento circunstancial que nos indica la causa por la cual se sienten libres. Es lo que tenemos en el resto de la oración, porque pueden elegir sus cadenas. Indicamos que se trata de un complemento circunstancial y que como contiene una acción verbal dentro, pues se tratará de una subordinada, concretamente de una subordinada adverbial. Indicamos que es de causa, para que nadie nos acuse de habernos olvidado un dato. Seguimos analizando oraciones. La oración nos queda por añadir otro nivel más para analizar esta subordinada. Nos centramos en ella. Esta subordinada está compuesta por un elemento que es un nexo que le introduce, que es la conjunción porque. Añadimos que es un nexo y que se trata de una conjunción, lo tengo aquí señalado ya. Y el resto de las palabras pues conforman el predicado. Si os dais cuenta, este predicado, el núcleo de este predicado es pueden elegir y no lleva sujeto, el sujeto está omitido. Lo sobreentendemos, ¿no? Que son pues las personas, ¿no? Por tanto, todo esto de aquí sería el predicado, es un predicado verbal e indicamos que se trata de un predicado verbal cuyo sujeto está omitido. Añadimos un nivel para indicar que el núcleo verbal es pueden elegir. Matizamos aquí que se trata de una perífrasis. Correcto. Que va acompañado de un complemento directo, sus cadenas. Complemento directo que es un grupo nominal. Y ya solamente nos resta añadir un nivel más para indicar que en ese complemento directo el núcleo es el sustantivo cadenas y que va acompañado de un determinante, en este caso un determinante posesivo, que es sus. Y con esto hemos completado el análisis de la oración. Es una oración relativamente sencilla, pero que nos plantea varias trampas, ¿no? Y que quiero recordar. La primera de ellas es darnos cuenta, darnos cuenta de que estamos ante una impersonal y que por tanto carece de sujeto, solamente tenemos un grupo verbal predicado, ¿no? La segunda de las trampas que nos puede plantear la oración me llevaría a la subordinada adjetiva, y concretamente a su núcleo, ¿no? Porque tengo ahí el valor de se. Y la tercera trampa, si se le puede llamar de alguna manera, es que en la subordinada adverbial pues tenemos una perífrasis verbal como núcleo. Alguno de vosotros puede cometer un error ingenuo, ¿no? Y es pensar que la subordinada causal, porque pueden elegir sus cadenas, no es la causa de que las personas se sientan libres, sino la causa de que haya cada vez más personas. Eso sería un error. Debe quedar claro que esta subordinada adverbial causal está dentro de la subordinada adjetiva, que forma parte de ella. Es decir, que el verbo subordinado adverbial
pueden elegir se refiere al verbo de la subordinada adjetiva. Es la causa por la cual las personas se sienten libres. Y hasta aquí el análisis de la oración. Espero que os haya aclarado algún concepto y que, como en otras ocasiones, le vayamos perdiendo el miedo a la sintaxis en selectividad. Venga, hasta otro ratito.